Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios, hermanos, ahí en Lucas capítulo 2, versículo 40. Evangelio de Lucas capítulo 2, versículo 40. Ahí vamos dando lectura a la palabra de nuestro Dios. Lucas capítulo 2, versículo 40 en adelante. Gloria a Dios. Aleluya. Lucas 2:40. Dice la palabra: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los días a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Y pensaban que estaba entre las compañías. Anduvieron camino de un día y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándole. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Primeramente, Señor, dándote gracias por la vida, por la salud. Gracias, Señor, por estar aquí reunidos. Gracias, Señor, por poder compartir la palabra. Espíritu Santo, toma control de mi boca, de mi lengua, que yo venga a hablar palabra conforme a tu voluntad y no conforme a la mía. Yo me pongo en tus manos y que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden sentarse, hermanos. La porción que he leído, hermanos, son algunas de los ejemplos que el Señor Jesús nos dejó, hermanos, para que usted y yo los tomáramos en nuestro diario vivir. Aquí, al principio de este versículo que he leído, hermanos, dice que Jesús se llenaba de sabiduría y de conocimiento. Dice que Jesús crecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Aquí podemos ver, hermanos, que es importante que nosotros como cristianos tenemos que aprender a llenarnos de entendimiento, de sabiduría y entender que la gracia de Dios esté sobre nosotros para que podamos ser ejemplo y testigo de aquellas personas que necesitan alcanzar la salvación. El Señor dice aquí que crecía. La palabra dice, Lucas dice, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. La gracia de Dios estaba sobre Jesús, pero el niño crecía. Y aquí podemos ver también, hermanos, que a los 12 años, cuando sus padres van a la fiesta a Jerusalén, el día de la Pascua, Jesús se queda atrás. Ellos se van del pueblo y Jesús se queda atrás. Pero sin embargo, Jesús se va al templo. Y ahí podemos ver que dicen los hombres estudiadores de la ley, doctores de la ley, oyéndole y preguntándole de todo lo que oían. Se maravillaban de la inteligencia y de todas sus respuestas. A los 12 años, él sorprendía a aquellos hombres de la ley, a aquellos hombres doctores, los sorprendía al preguntarle y al escucharle hablar. Y cuando le vieron, dice, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Esta es la respuesta de Jesús. Siendo un niño de 12 años, sorprende a los doctores de la ley con el entendimiento, con la sabiduría que él tenía. Y esto es el ejemplo que nos deja, hermanos, que nosotros es necesario que busquemos escudriñar la palabra para ser llenos de entendimiento y entender la palabra con sabiduría, para que podamos hablarle a otros cuál es el camino de la salvación. Hoy en nuestros días la gente todavía está asustada. No debemos de tener temor. Debemos de poner nuestra confianza en Dios, de que esto no es nada a lo que viene más adelante.
unos cuantos meses y algo acontecerá. Un año, algo acontecerá. Este año trajo este problema que estamos viendo. El año 21, hermano, ¿qué nos va a traer? Hay otra cosa. Por eso es necesario que nosotros nos llenemos de entendimiento, nos llenemos de sabiduría y que la gracia de Dios esté sobre nosotros para entender los tiempos, para entender la situación que estamos viviendo. ¿Qué es lo que sucede? Dios tiene un plan. La iglesia tiene que ser restaurada. La iglesia tiene que ser llena. Pero para eso necesitamos ser llenos de sabiduría y llenos de entendimiento. ¿Para qué? Para que podamos seguir adelante. Ahí en el capítulo 4 de Lucas también, ahí vemos la integridad de Jesús. No solamente crecía en conocimiento y en sabiduría, sino que era una persona íntegra. Y lo podemos ver aquí cuando Jesús es tentado por Satanás. Cuando Satanás viene y le presenta a Jesús, Jesús se va a ayuno por 40 días. Y entonces se le presenta el tentador y viene y le dice, entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, el capítulo 4 de Lucas, versículo 3, le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús podía convertir las piedras en pan, porque era el Hijo de Dios. Pero sin embargo Satanás lo estaba tentando. Y sin embargo la integridad de Jesús permaneció fiel, que dijo, él responde, escrito está, no de solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús tenía hambre, pero él le da a entender que no solo de pan vive el hombre, sino también de alimento espiritual. Aquí nos deja, hermano, este corazón íntegro de Jesús. Nos deja un ejemplo, hermano, que nosotros también tenemos que aprender, que no solamente el alimento. ¿Cómo anda la gente ahorita, hermanos? Otra vez ya andan llevándose la comida, se andan llevando el papel del baño, se andan llevando el agua, andan recogiendo todo. Cuando Dios nos dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros nos preocupamos más por lo físico y menos por lo espiritual. Aquí nos deja el Señor Jesús que tenemos que ser personas íntegras, de respeto, de reverencia, que busquemos a Dios con sinceridad, que dejemos las cosas del mundo y nos alimentemos más de lo espiritual. El tentador vino a tentarlo, pero Jesús pudo vencer la tentación y pudo vencerlo con la misma palabra. Escrito está, no de solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuán importante es que usted y yo, en medio de la prueba, en medio de todo esto, la tentación, podamos permanecer firmes, podamos glorificar a Dios y podamos decirle cuán grande es nuestro Dios. Aquí podemos ver, Jesús crecía en conocimiento y en sabiduría y había gracia delante de él. Pero también nos dice que él pudo rechazar y vencer la tentación porque era una persona íntegra, limpia, pura, y pudo negar al tentador y rechazarlo. Porque no solamente ese, dice más adelante en el versículo 7, le dijo al diablo, a ti te daré todas estas potestades y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregadas, a quien yo quiera se las doy. Si tú postrado me adorares, dice el versículo 7, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondió Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así pudo vencer una vez más a Satanás. Pero fíjese en el versículo 9, dice, y lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. Satanás le dio la palabra también. Escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarde. Tírate, al cabo Dios va a enviar a sus ángeles y te va a cuidar. Pero ¿qué le dice Jesús? Dicho, esta no tentarás
al Señor tu Dios. Aquí podemos ver a Jesús, una persona íntegra, hermanos, entregada al servicio, entregada a Dios, buscando lo espiritual. Ustedes miraron cómo le dijo Jesús a sus padres: en los negocios de mi Padre me conviene estar. A Jesús lo que estaba haciendo era agradando al Padre. Nosotros, hermanos, en nuestro caminar con Dios, ¿estamos agradando al Padre? ¿Estamos agradando realmente al Padre con nuestra actitud? ¿Estamos íntegros? ¿Nos llenamos de conocimiento, de sabiduría? ¿Estamos agradando al Padre como lo hizo Jesús? Aquí también vemos el Evangelio de Lucas, capítulo 7, una hoja más ahí a la vuelta, capítulo 7, versículo 11. Aquí vemos, hermanos, de que solo Jesús no nos enseña conocimiento, integridad, también Él tuvo compasión. Aquí dice en Lucas 7, 11, dice: aconteció después que Él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con Él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí llevaban a enterrar. Fíjese, llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció y de ella, y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y le dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por todas las regiones alrededor. Aquí la palabra clave: compasión. Aquí el Señor tuvo compasión de esta mujer, que su único hijo había muerto, y Jesús se compadeció de ella. Esto también nos enseña a nosotros, no solamente que busquemos la inteligencia, la sabiduría, el conocimiento, la integridad, que seamos personas compasivas, que tengamos compasión de aquella persona que está en necesidad, que está en problemas. Podemos interceder, podemos orar por ellas, buscando la gracia y el favor de Dios en su vida, que Dios la guíe, que Dios le enseñe, que Dios le suple, que Dios le sane, que Dios le multiplique. Podamos nosotros también tener esa compasión que tenía Jesús por la humanidad. Esos son ejemplos que Él nos deja. Son ejemplos que el mismo Jesús nos dejó. Ser personas compasivas, que tengamos compasión, especialmente de aquel que está en necesidad, de aquel que está pasando problemas, de aquel que está pasando angustias. Dios quiere que aprendamos a ser personas compasivas, con conocimiento, con un corazón íntegro, y que seamos una persona compasiva. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores, porque Él sabía que lo iba a levantar. Él tenía el poder para levantar a este joven de la muerte y volverlo a la vida. Por eso es necesario que entendamos que es necesario llenarnos de lo espiritual, no solamente de lo físico. Hay que llenarnos de la palabra y del conocimiento de Dios. Nos llenamos de muchas cosas de este mundo, pero ¿cuántos realmente nos estamos alimentando con la palabra para seguir adelante cada día? Que sea nuestro pan cada día, como le dijo a Satanás: no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es necesario ser personas compasivas. ¿Qué otra cosa nos enseña Jesús? Ahí en San Juan, capítulo 4. San Juan, capítulo 4, versículo 31. ¿Qué nos enseña Jesús aquí? San Juan 4, 31. Dice:
Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrán traído a alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí lo digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Esta palabra aquí, hermanos, que le dice: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Aquí podemos ver, hermanos, que Jesús ya estaba visualizando las almas que estaban listas para ser salvas. Jesús nos enseña aquí que usted y yo tenemos que ser personas con visión, que estemos viendo, hermanos, lo que viene más adelante, que nuestra visión no sea solamente lo que miran nuestros ojos, sino que podamos ver espiritualmente lo que Dios tiene para nosotros más adelante. Aquí Jesús le responde: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que no siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar los que vosotros no sembrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Aquí lo que Dios está viendo, más bien Jesús, está viendo el fruto, las almas que vienen al conocimiento de Dios. Él está viendo, es un hombre visionario, está viendo la visión de que las almas van a ser salvas. Y podemos ver, hermanos, si usted mira, hermanos, luego en el libro de los Hechos, cuando la iglesia comenzó, al primer tiempo, dice que el primer mensaje, hermano, 3,000 almas. El segundo mensaje, 5,000 almas. Y solamente contando los hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces Jesús ya estaba viendo, él sabía que su tiempo se iba a acabar, él sabía que iba a ser crucificado, pero él también estaba viendo, hermano, que ya estaba la siega lista, ya estaba la tierra preparada para que las almas vinieran al conocimiento de él. Por eso dice claramente: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, ya están listos para ir a cosechar. Él vino a dar el ejemplo, él vino a abrir el camino. Ahora a nosotros nos toca, hermanos, cosechar lo que él nos dejó preparado, la palabra que él nos dio, el mensaje que él nos dio. Ahora nos queda a nosotros seguir adelante a las labores, hermanos, que nosotros no trabajamos para ir a levantar la cosecha. Aquí nos enseña, hermanos, conocimiento, integridad, compasión y visión. Jesús era un hombre visionario, era un Dios que tenía visión, que estaba viendo el futuro. ¿Cuántos nosotros, hermanos, nos podemos imaginar este lugar, hermano, lleno, con sillas por todas partes que no cabemos? ¿Podemos visualizar, hermanos, que el lugar se llena? ¿O nos falta fe? No le creemos a Dios. Aquí tenemos que aprender a ver, porque Él mismo nos enseñó y nos dijo: alzad vuestros ojos y mirad los campos. ¿Qué es el campo? El mundo. ¿Para qué? Para que le hablemos la palabra y podamos sembrar el evangelio y puedan venir al conocimiento de Dios. Usted y yo somos personas visionarias. Hay que ver las almas que necesitan alcanzar salvación. Pues de eso, Jesús nos deja el ejemplo del conocimiento, nos deja el ejemplo de la integridad, nos deja el ejemplo de la compasión, nos deja el ejemplo de la visión y nos deja algo más. Antes de irse, 5:17 dice: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja
y yo trabajo. En el 5:17, y mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Quién nos enseña aquí el Señor? Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual que Dios. Jesús se sometía a la autoridad del Padre. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros también como iglesia. Hemos conocido a Dios como nuestro Salvador. Hay que aprender a someternos al Padre, a ser personas sumisas, como lo dice aquí Jesús. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir adelante, seguir trabajando, hermanos, seguir haciendo la obra de Dios en problemas, en circunstancias, en escaseces, en todo tenemos que seguir adelante, buscando el triunfo, viendo el blanco, viendo la meta del premio que nos espera, el galardón que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir adelante, especialmente hablando y predicando el mensaje de la salvación, porque es necesario que todo esto acontezca, pero ahorita no es el fin. Solamente son problemas para que la iglesia busque a Dios. Simplemente, que nos dice en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, llorare y buscaré mi rostro, entonces yo iré de los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Pero ¿qué tenemos que hacer? Invocar el nombre del Señor. 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Qué tenemos que hacer el pueblo? Humillarnos, ser un pueblo sumiso, humillarnos delante de la presencia de Dios para que Dios venga a restaurar nuestras vidas. Cosas que Jesús nos dejó como ejemplo: conocimiento, integridad, compasión, visión y sumisión. Que dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también. Él se sujetó, él se hizo un sumiso ante el Padre, enseñándonos cuál es la verdad de todo lo que estamos viviendo. ¿Cuántos de nosotros somos personas que nos sujetamos a la autoridad de nuestro Dios? Termino con esto. En Juan 17, hermanos, ahí está la última ejemplo que nos deja Jesús antes de partir. Jesús dice, 17:1 dice, estas cosas habló Jesús, y levantándose los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Antes de irse dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda la carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Aquí, hermanos, está un ejemplo que muchos dicen, ¿cuál es el camino para llegar al cielo? Jesús le dice, como le has dado potestad sobre toda carne. ¿A quién? A Jesús. Para que dé vida eterna, dice, a todos los que le diste, a sus discípulos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero. ¿Cuál es la vida eterna? Que conozcamos a Dios como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces aquí vemos, yo te he glorificado en la tierra, dice Jesús. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Nos enseña que Jesús siempre ha estado con el Padre, porque dice claramente, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuera creado, Jesús ya estaba con el Padre. Dice, he manifestado tu nombre, y los hombres que el mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y has guardado tu palabra. Ahora conocido que todas las cosas que me has dado
proceden de ti. ¿De quién? De Dios. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Pero aquí está lo importante, hermanos, del versículo 17. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Jesús tiene un espíritu de oración. Aquí empieza a interceder por sus discípulos y aún por los que van a creer. Más adelante dice, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Aquí Jesús comienza a interceder. Aquí Jesús comienza a interceder por los que han bien creído. Y si vemos ahí más adelante, en el 20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. El 17:20, que dice, no solamente, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aquí el Señor nos enseña que tengamos un espíritu de oración, que aprendamos a interceder, que podamos orar por aquellas almas necesitadas de Dios. Hay muchas almas allá afuera que necesitan acercarse a Dios. Por eso es necesario, hermano, que nos llenemos de conocimiento, que seamos íntegros, verdaderos ante Dios, que seamos compasivos, visionarios, sumisos, y que tengamos un espíritu de oración, que aprendamos a interceder por aquellos que están en necesidad, que tienen hambre de Dios o están apartados en el pecado, porque claramente nos dice, hermano, no que nosotros le hayamos amado primero, sino Él nos amó primero. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Él nos amó, hermanos, aún siendo pecadores, y envió su Hijo para rescatarnos. Y este Jesús que Él envió se fortalecía y crecía en conocimiento, en sabiduría, con un corazón íntegro, lleno de compasión, de visión, sumiso a Dios, pero también con un espíritu de oración. Intercedía por las almas que necesitaban palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hoy en nuestros días nos compadecemos del necesitado o del que está pasando por problemas? Intercedemos por él, que Dios venga a bendecir su vida. Yo solamente quiero que entendamos en esta tarde, vamos a buscar a Dios en medio de la prueba, en medio de la situación que estamos viviendo. Vamos a buscar a Dios. Sin Dios no somos nada. Es necesario que estemos a cuenta con Él. Así que, hermanos, yo solamente les quiero invitar, vamos a buscar a Dios con un corazón sincero. En verdad, no juguemos a la iglesita, no juguemos a ser cristianos, vamos a ser un cristiano realmente verdadero. Vamos a vivir de una manera que Dios sea glorificado, que podamos exaltarlo, que podamos glorificarlo, hermanos, con un corazón sincero. Que realmente, hermano, entendamos el conocimiento, la integridad, la compasión, la visión, la sumisión y ese espíritu de oración que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros, hermano. Es necesario que seamos revestidos de Dios. Es necesario que podamos ser revestidos de Él. Que todo lo que podamos llenarnos, hermanos, sea de Dios. Por eso yo solamente les animo en esta tarde, hermanos, vamos a seguir adelante. En medio de todo, vamos a proseguir al plan. Vamos a proseguir a la meta, que es en Cristo Jesús. Por eso vemos todas estas porciones. Jesús crecía y se llenaba de sabiduría. Jesús pudo reprender a Satanás cuando fue tentado. Jesús fue compasivo
con el hijo de aquella mujer que solamente ese hijo tenía y Dios lo resucita. Jesús le dice, miren, levanten los ojos y vean los campos. Jesús mismo dice, mi Padre trabaja y yo también. Y Jesús nos dice en el versículo de San Juan, no solamente ruego por ellos, sino también por aquellos que van a creer en mi nombre. Podemos ver, hermanos, conocimiento, integridad, compasión, visión, sumisión y un espíritu de oración que tiene que haber en cada uno de nosotros para poder seguir adelante. Es la única manera, hermanos, que podamos seguir el blanco, que es en Cristo Jesús. ¿Lo creen, hermanos? Vamos a ponernos de pie en esta tarde. Bendito Dios, yo vengo delante de tu presencia, Señor. Yo vengo declarándote, Dios, que usted es un Dios bueno, que es un Dios maravilloso, Dios, que es un Dios santo, Padre. Usted es un Dios digno, Señor, de recibir gloria, honra y alabanza, Padre. No tenemos, Señor, con qué agradecerle, Señor, solamente humillarnos delante de su presencia, Padre. Buscando, Señor, la gracia y el favor suyo, Señor. Llénanos de sabiduría y de entendimiento, Padre. Danos un corazón íntegro, Señor. Ayúdanos, Dios, a ser sumisos, a ser humildes, Padre, de corazón. Que tengamos compasión, especialmente de las almas perdidas, y podamos testificarle de las grandezas que el alto Dios ha hecho con nosotros. Que podamos testificar, Señor, todo lo que hace en nuestras vidas, Padre. En este momento, Dios, yo solamente le doy gloria, honra y alabanza, Padre. Gracias, Señor, por ayudarnos cada día. Yo te pido por mis hermanos, Señor, que están pasando situaciones difíciles. Yo te pido por mis hermanos que están pasando problemas, Señor, dificultades. Yo te pido por ellos, Señor. Toca su corazón, Señor. Obra en sus vidas, Señor. Toca sus vidas, Señor. Todo espíritu de enfermedad, Señor, que anda en los aires, yo te pido, Dios, fuera. No tiene parte ni suerte en el pueblo de Dios. Yo vengo cubriendo, Señor, a tu pueblo, Señor, porque tu palabra, que por la llaga de Cristo hemos sido sanados. Yo te pido, Dios, que por la sangre del Cordero nos limpie de todo pecado. Guarda a tu pueblo, Señor, de toda enfermedad que anda hoy en nuestros días. Yo te pido, Señor, que todo aquel que me escucha también, Señor, ven cubriéndolo, Señor. Ven cubriéndolo, que el ángel de Jehová acampe alrededor de ellos, los cuide, los defienda de todo peligro, de toda enfermedad, de toda obra del enemigo, Padre. Yo vengo intercediendo al Padre por medio de Jesús, así como Jesús intercedió por sus discípulos y también por aquellos que iban a creer. Yo vengo intercediendo ahora por este pueblo, Padre. Yo me pongo, Señor, a interceder por este pueblo, Señor. Yo te pido, Señor, que redargullas, que toques al pueblo, Padre. Ven siendo tú que la palabra toque y quebrante sus vidas de una manera maravillosa, Padre. En este momento, Padre, yo vengo intercediendo, lo vengo cubriendo, Señor, con tu poder, Señor. Cúbrelo, Señor. Guárdalo, Señor, de todo peligro, de toda aflicción, de todo dolor, de toda obra del enemigo, Señor, que está obrando en estos tiempos. Yo te pido, Señor, la cobertura para tu pueblo. Yo te pido, Señor, la cobertura. Vamos a buscarte con un corazón sincero. Vamos a tener el cuidado, Señor, de siempre darte a ti la gloria, la honra y la alabanza, porque solamente usted la merece, Padre. En este momento, Padre, yo le honro, yo le glorifico, Padre, y yo le doy gracias. Te pido por mis hermanos que están aquí, Señor, y te pido por aquellos que están ahí en sus hogares. Obra, Señor, y cúbrelos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios.